Bueno, buenas noches a todos. Esperen que me acomodo un poquito. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, a todos buenas noches, los que están acá, los que están en casa, ya los saludamos muchas veces, pero los seguimos saludando. Bueno, un poco lo que quería compartir esta noche. Quería hablar un poco acerca de la comunión. A veces cantamos algunas canciones, ¿no? Señor, yo te busco, el único anhelo que tengo sos vos, quiero conocerte cada vez más, y un montón de expresiones, y no sé a ustedes, pero a mí muchas veces me quedan en una expresión de deseo y no se materializa en la vida diaria. Y quería tal vez empezar preguntándome por qué, ¿no? ¿Cómo traduzco toda esa expresión de deseo en mi vida, ¿no? Y a veces la traduzco en religiosidad, ¿no? Y esta semana hice el devocional 2 veces, 3 veces, le sumo el fin de semana, que fui 2 veces a la iglesia, 5 de 7, no está para nada mal, entonces más o menos la piloteo. O lo traduzco en obras, en ritos religiosos. Y eso realmente no es la verdadera comunión. Eso no son reglas, no son cargas, porque en definitiva cuando estamos cargados y nos ponemos una mochila y caminamos 2 cuadras y ya no la queremos sacar. Y si así estamos encarando nuestra comunión, nuestra relación con el Señor, y vamos a estar 2 semanitas, bárbaro, a la 3.ª semana, y vamos a aflojar, y en definitiva va a terminar pasando. Y acá es donde me encuentro con 1 Juan, quería leerles, en parte vamos a leerlo, y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. En esta primera parte, que es 1 Juan 1, del 1 al 4, acá Juan nos habla de una relación personal, ¿sí? No nos habla de lo que vivió el pastor, de lo que vivió un hermano, de lo que vivió el que predica, de lo que vivió un servidor. No, me dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado. Contemplado es, hemos estado mirando detenidamente, hemos estado prestando atención, observando durante tiempo. En este caso eran 3 años y pico de haber estado ahí con Jesús, mirándolo, escuchándolo, viviendo con Él, ¿sí? Lo que hemos palpado, lo que hemos tocado, no era una contemplación hacia a lo lejos, de mirarlo por alguna pantalla, no, estaban con Él, lo tocaban. Esto me está hablando de la verdadera comunión, de la koinonía, de una relación íntima y personal con este Dios, con Jesucristo. No me habla de otro, me habla de lo que Juan vivió y estaba impactado por lo que había vivido. Es una vida compartida con otra vida, que se hacen una. Eso es la comunión con el Señor. Y eso es lo que lo impactaba a Juan y lo que comparte Juan. Y esto no es carga, esto no es un rito, esto es intimidad,
Es una relación verdadera, significativa, trascendente, algo que te cambia, algo que te transforma. De eso nos está hablando Juan. Y otro aspecto que me llamaba la atención de esto que leíamos es que nos habla de quién es este que se quiere relacionar con nosotros y cómo lo describe. Lo describe como el verbo de vida, ¿sí? La vida manifestada, la vida eterna. ¿Sí? El verbo de vida, la palabra de vida, del que procede la vida, el que produce la vida, y no una vida cualquiera, una vida abundante, una vida que permanece para siempre, una vida trascendente, una vida plena. Ese Dios es el que quiere tener esta relación íntima, personal, duradera, trascendente, compartir la vida conmigo. Y la consecuencia es inevitable, que está en el versículo 4. El versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. ¿Y cómo no vamos a tener una vida gozosa, una vida plena, una vida feliz? Si el dador de la vida quiere compartir la vida conmigo, ¿sí? Si yo solamente me apropiara de todo lo que Dios tiene preparado para mí, todo lo que anhela para mí, todo lo que desea para mí, ¿cómo no voy a tener una vida gozosa? Dejar, a veces mi relación con este Dios se transforma en una lista de pedidos en donde yo le pido y Dios pareciera estar obligado a cumplir lo que yo estoy pidiendo, y tal vez es tiempo de dejar de lado dejar de mirarme el ombligo, mis necesidades, mis deseos y todo, y empezar a apropiarme de lo que Dios tiene preparado para mí, de lo que Dios ya pensó para mí, de esta vida plena que Él tiene para mí. Eso es estar en comunión con el Señor. Ahora, si seguimos leyendo, y ahora lo vamos a hacer, de 1 Juan 1, del 5 al 10, vamos a leerlos. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando nos habla de Dios es luz, no nos habla de resplandecer solamente, sino que nos habla de la santidad de Dios, nos habla de una perfección en todo sentido, ¿sí? Una santidad, una pureza completa, una pureza total. Este es Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Todo lo que tenga que ver con las tinieblas, todo lo que tenga que ver con la oscuridad, no tiene nada que ver con este Dios. Y sigue: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no es pecado, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Bueno, en principio, acá tenemos 3 errores o 3 factores que inciden directamente en nuestra comunión con Dios. Y lo tenemos en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 10. Y vamos a ir viendo estos 3 factores, 3 errores, como lo queramos llamar, uno por uno. El primero lo encontramos en el 6, decía: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El primer factor o error es la hipocresía. ¿Somos cristianos? Sí. Esta carta de 1 Juan está hablando a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si decimos que estamos en comunión y andamos en tinieblas, bueno, somos hipócritas, ¿sí? Es decir, bueno, me pongo la careta, vendo una imagen de cristiano, sirvo, oro, vengo a la iglesia, pero soy consciente de que mi corazón está lejos del Señor.
y sigo por ese camino. Insisto en mi pecado. Soy consciente de mi pecado y aún así insisto en ir por ese camino. Oculto las tinieblas a los ojos de las personas, pero déjame decirte que a los ojos de Dios eso no lo podemos ocultar. Si así vivimos, bueno, la Biblia nos dice que somos mentirosos. También ahí por Hebreos, perdón, voy a apoyar acá porque se me va a caer, está media estartalada esta Biblia. En Hebreos 4, 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es decir, podés ponerte la careta que quieras, podés vender la imagen que quieras, pero Dios mira tu corazón. Dios sabe dónde está puesto tu corazón. Ahí por Mateo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, Mateo 6 puntualmente, nos dice, ¿no? Cuando oren, no sean como los hipócritas, ¿no? Que se paran con vanas repeticiones, con palabrería. Cuando den, no sean como los hipócritas que tocan trompeta para que todos sepan que están dando. Cuando ayunen, no sean como los hipócritas que van con la cara demacrada para que todos sepan que estaban ayunando. No, antes bien, hacé todo en secreto. Dios no mira lo externo, no le interesa lo externo al Señor. El Señor mira nuestro corazón y es lo único que le importa. Entonces la hipocresía interfiere en nuestra comunión. ¿Acaso estamos viviendo en hipocresía? ¿Estamos viviendo una vida de ritos religiosos, pero siendo conscientes de dónde está nuestro corazón realmente? ¿Estamos viviendo en pecado, siendo conscientes de que vivimos en pecado? Y no nos interesa. Bueno, déjame decirte que eso afecta directamente tu comunión con el Señor. Es algo que no te ayuda, no te sirve, no nos sirve a ninguno. Vamos con el segundo error. En el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este caso es el caso del que se cree perfecto y no se cree necesitado de Dios. Este caso es el de aquel que tal vez tiene una vida religiosa, una vida rigurosa religiosa, de cumplir reglas, de cumplir normas, a tal punto de creer que no necesita a Dios, ¿no? A tal punto de no darse cuenta de dónde lo rescató Dios. ¿Acaso mi justicia va a opacar lo que Dios hizo por mí, lo que yo hago, lo que yo pueda hacer, lo bueno, lo malo, lo que hago en la iglesia, el venir, va a opacar lo que Dios hizo por mí? Estamos equivocados y estamos encarándolo de esa manera. Si vamos a Hebreos nuevamente, me encanta porque en Hebreos 4, un versículo antes, 4:12, nos dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si así estamos viviendo, tenemos que ir a la palabra de Dios y ver qué dice de nosotros la palabra de Dios. Que nos confronte, que nos muestre lo que somos, para acercarnos a Dios y restaurar esa comunión. Me encanta porque hasta acá tenemos el caso de una persona que es consciente de su pecado, vive en pecado, es cristiano, pero no le interesa. O sea, bueno, yo vivo en pecado y seguiré así, me pongo mi careta, voy. Y el otro extremo, la persona que se cree justa y no necesitada de Dios, es cristiano también,
pero bueno, me acostumbré a la vida religiosa, me acostumbré a más o menos llevar una vida recta, soy un buen tipo. Y están los dos extremos, de alguna manera. Y en un caso le estamos mintiendo a Dios, y en el otro caso nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Pero hay un tercer caso, que es en el versículo 10, que nos dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Perdón. Y este caso es: estoy en Cristo, pero perdemos la vista de nuestra naturaleza pecaminosa. Perdemos la vista de lo que realmente somos. Tiene que ver con los otros dos casos, ¿sí? Pero en este caso hay una especie de, una normalización del pecado, ¿no? Pero una negación: no está tan mal lo que hago, pero lo hacen todos, así se vive hoy, así nos movemos todos. Y además me hace bien, porque estuve leyendo un artículo que dice que los beneficios que tiene para mi vida, y para mi cuerpo, y para mi salud. Y además lo hago porque, y le empezamos a dar vuelta, ¿sí? Y vivimos una vida en donde perdemos la noción de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro pecado, y tratamos de justificarnos y tratamos de racionalizar ese pecado y nos olvidamos realmente qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que somos. No hay justos, ni siquiera uno, y no vamos a la palabra. Gracias a Dios, no solamente son las pálidas, sino también que en este mismo pasaje, en el versículo 7 y en el versículo 9, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, ¿cómo andamos en luz? Perdón, ya me estoy dejando de ver un poco. ¿De dónde procede esa luz que nos ilumina para caminar por donde Dios quiere que vayamos? De su palabra. Acerquémonos a la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que aprender a abrazar la palabra de Dios, ¿sí? En Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vayamos, abracemos la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre por dónde tenemos que andar, por dónde tenemos que caminar. Que la palabra penetre en nuestro corazón, que la palabra nos muestre para dónde tenemos que ir, que nos muestre al verdadero Dios, que nos muestre quién es este Dios, lo que hizo por nosotros, lo insuficiente que puede ser todo lo que podamos hacer, que nos muestre nuestro pecado, que desnude nuestro pecado, si es que lo tenemos en nuestro corazón y no queremos darnos cuenta, que el Señor nos muestre, que nos revele, que vayamos a su palabra. Es lo mejor que podemos hacer. Ahí está lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios desea para nosotros. Y en el versículo 9, ya terminando, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en el 7, vayamos a la luz, vayamos a la palabra. En el versículo 9, confesemos, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que vamos a fallar, porque esto no se trata de decir yo soy perfecto, yo no me voy a equivocar. Se trata de ser genuino, no de ser perfecto. Se trata de tener corazones entregados al Señor, ser genuinos, no ser perfectos. Tenemos que ser conscientes entonces de que vamos a fallar y que si fallamos, tenemos que confesar. Tenemos que ser prontos para decir: Señor, me equivoqué, Señor, fallé. Y confesar, estaba leyendo una cosa que me parecía bastante buena, que decía: confesar quiere decir estar de acuerdo con Dios. Porque si Dios dice: codiciar es un pecado, y yo codicio y digo: no, para mí codiciar no es un pecado, ¿y qué voy a confesar? Si no estoy de acuerdo con el que me está diciendo que codiciar es un pecado. Ahora, si yo codicio y veo en la palabra de Dios que Dios me dice eso y me lo muestra, y yo estoy de acuerdo con Dios,
digo, Señor, limpiame, codicié mi corazón, codicié esto, y voy a confesar, y voy a restaurar esa comunión. Confesar no tiene que ver con culpabilidad, porque la culpabilidad nos va a llevar a decir, como nos ha pasado seguramente a todos, no, yo esta es la última vez que lo hago, y después es la próxima vez, sigue siendo la última vez que lo vamos a hacer. Confesar, la culpabilidad definitivamente no nos lleva a Dios, no nos lleva a mirar al Señor, nos lleva a prometer, nos lleva a decir, nos lleva a cualquier cosa menos al Señor. Tenemos que confesar. Y lo lindo es que nuestra limpieza, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Y nuestra limpieza no está basada en el carácter de nuestro discurso, en lo que dijimos, en nosotros, sino que está basada en que Él es fiel y Él es justo. Está basada en Él, nuestra limpieza, nuestro perdón. Está basado pura y exclusivamente en Él. Entonces, la invitación hoy es a poder vivir esta comunión que vivió Juan, el apóstol Juan. Una comunión íntima, una comunión personal, una comunión que llena nuestra vida total y exclusivamente de gozo, porque nos acercamos a la vida, al Señor, al dador de la vida, al que produce vida en nosotros. Y al acercarnos a Él se va a ver cómo estamos entendiendo esta comunión, si la vemos desde si hay hipocresía en nuestra vida, si nos creemos perfectos y no necesitados de Dios, si nos olvidamos de dónde nos rescató el Señor. Y ahí vamos a empezar a caminar en este camino espectacular que Dios tiene para nosotros, ¿sí? En esta vida gozosa que Dios tiene para nosotros, en donde el cristiano maduro no es el que no se equivoca, es el que se equivoca y va corriendo al Señor reconociendo su necesidad, reconociendo su pecado, reconociendo cuánto le hace falta a Dios en la vida todos los días. Esa es la vida, al menos que yo quiero, y por la que me encantaría desafiarlos a que todos podamos vivir esto todos los días. Bueno, solamente eso. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.